Saludos mis apreciados amigos y hermanos, seguidores de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En estos momentos vamos a hablar de un tema muy peculiar, ¿cómo les diríamos? Es un tema muy singular, vamos a decirlo así, ya que usted habrá escuchado por ahí lo que se llama la mentirita blanca. Y usted dirá, no, hay habido personas que han dicho la mentirita blanca no es pecado. Usted dice, sí es pecado. En ese momento vamos a tratar de definir qué es la mentirita blanca y si es o no es pecado. Es importante tomar y conocer este mensaje, ya que sabemos que somos personas que nos estamos preparando para el reino del cielo. Tenemos que aprender a vivir sin pecar. Y hay algunas cosas que Dios no nos permite o tolera, porque viviendo un mundo de pecado, un conflicto entre el bien y el mal, Dios permite o tolera alguna cosa. Precisamente el mensaje vamos a grabar en este video, estamos grabando, se titula La mentirita blanca de Dios, Samuel y sus escogidos. Ya se sorprende, ¿cómo? ¿Mentirita blanca de Dios? Sí, precisamente vamos a comenzar presentando algunos puntos interesantes en relación a eso. Usted posiblemente no habrá notado que en 1 Samuel capítulo 16 aparece un evento donde Samuel está llorando por Saúl, porque ya había sido desechado por Dios. Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando a quien yo he desechado? Y Dios le dice: ve a Belén y úngeme a un hijo de Isaí, el cual lo estaba mandando para ungirlo para que sea rey. Samuel se sorprende y le dice a Dios: Señor, pero si Saúl se entera, me va a matar. Fíjate bien. Y Dios le dice a Samuel: dile que tú vas a realizar un sacrificio. Escuchen bien eso. Ahora entonces Samuel y Dios se ponen de acuerdo para realizar una misión que es ungir al nuevo rey, pero para hacerlo tienen que planificar una mentirita blanca. Así que entonces Dios le dice: toma el cuerno, porque el objetivo era ungir, el objetivo principal era ungir al que sería el nuevo rey de Israel. Dios le dice: toma el cuerno, toma una becerra y ve y realiza un sacrificio. Y al que yo te indicare, a ese tú has de ungir. Y vamos a comprobar eso. Vamos a leer eso para que usted vea. En el libro de 1 Samuel, capítulo 16, vamos a leer del verso 1 hasta el 6, para que usted vea. Dice allí: y Jehová preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorará por Saúl? Ven, como le estaba explicando. ¿Hasta cuándo llorará por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, pues yo me he provisto de un rey de entre sus hijos. Escuchen ahora el verso 2, que es muy interesante. Pero Samuel dijo: ¿cómo voy a ir? Saúl se va a enterar y me matará. Escuchemos ahora la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: toma en tu mano una novilla y di: he venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Oigan, Jehová le dice: ve y di que tú has venido a realizar sacrificio a Jehová. Pero el objetivo no era ese en realidad. Escuche ahora. Y Samuel hizo como Jehová le había ordenado, y fue a Belén de Judá. Y los ancianos de la ciudad salieron al encuentro y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Me gusta ahora la respuesta de Samuel. Dice Samuel: y él dijo: es pacífica. He venido a ofrecer sacrificio a Jehová. Oigan: purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y después de purificar a Isaí y a sus hijos,
lo invitó al sacrificio. Y cuando ellos venían, entonces, dice el verso 6, y cuando ellos venían, vio a Elías y dijo, el ungido de Jehová es tal como él. Aquí notamos que Dios le había dicho a Samuel, al que yo te indicare, pero dice que viendo los hijos de Isaí, entonces él vino, ¿qué hizo? Fue a ungir, y Jehová lo dejó. Usted va a notar que los versos él empieza uno por uno, y Jehová dice, no es ese, porque Jehová no le había indicado, y él tomó la iniciativa. Así que entonces, en el verso 13, se cumple el objetivo de la misión y el acuerdo que ellos habían hecho a lo que iba a Belén. Dice el verso 13, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino abundantemente sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa en Ramá. Interesante. Tenemos más casos. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Es interesante porque cuando tratamos el tema del pecado, a la gente en su ignorancia no comprender qué es la mentirita blanca y el por qué Dios la tolera, que vamos a definir cuáles son las características de la mentira blanca y por qué no es condenable. Nosotros vamos a ver otro caso de mentirita blanca. En el caso de Abraham, ¿se acuerdan? Así que ahora en el capítulo 12, del 10 al 20 del libro de Génesis, aparece un relato que es muy conocido por usted. Dice allí, y hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham descendió a Egipto para establecerse allí, porque era muy severa el hambre en la tierra. Tome en cuenta ese detalle. Hubo una circunstancia que lo llevó a Egipto. Había una hambre severa. Y dice allí, aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sara su esposa, mira, me doy cuenta de que eres mujer de bello aspecto, y que al verte los egipcios dirán, esta es su esposa, y a mí me matarán, pero te dejarán vivir a ti. Por tanto dirás, soy su hermana, para que por tu causa me traten bien y yo pueda vivir gracias a ti. Y ya usted conoce el resto del relato. Pues dice que allí ellos entraron, precisamente él identificó allí a Sara como su hermana. Y dice el verso 17, pero Jehová hirió a Faraón, a él y a su familia, con grande plaga por causa de Sara, esposa de Abraham. Y el Faraón, llamando a Abraham, le dijo, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de modo que la tome por mujer? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y márchate. Y habiendo el Faraón dado órdenes a sus hombres respecto a Abraham, él lo despidió junto con su esposa y con todas sus posesiones. Un detalle que quiero enfatizar con respecto a este relato. Aquí vemos una mentirita blanca de Abraham. Realmente era su hermana, porque él dijo la verdad. Pero fue una verdad media, porque también era su esposa. Una de las características que vamos a enfatizar más luego de la mentirita blanca es que no se cometen con propósito egoísta. Y usted dirá que no fue con propósito egoísta, porque él dijo que si la veían, a él lo matarían y a ella la dejarían viva. Pues para preservar su vida, él dijo que era su hermana. Pero permítame decirle que Abraham quería conservar su vida no pensando en su persona en sí, sino pensando en Dios. ¿Por qué? Porque si usted nota,
Dios ya le había hecho la promesa en el mismo capítulo 12, versos del 1 al 3, vayamos allá. Jehová le había dicho, entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, Abraham pensó, si entramos allá y me quitan la vida, la promesa de Dios no se cumple. Así que él, pensando en ayudar a Dios y que se cumpla su promesa, él decidió hablar, o esa mentirita blanca como le llamamos, para que así entonces Dios pudiera cumplir su promesa y se cumpliera el ideal de ellos. Así que cuando Abraham hizo el convenio con su esposa, no fue pensando en sí, en su persona, sino pensando en Dios. Tome muy en cuenta ese detalle. Pero ¿qué sucedió? En el capítulo 17 de Génesis, vayamos allá, aparece lo que se llama la confirmación o rectificación del pacto. Allí en los versos del 1 hasta el 8 de Génesis, capítulo 17, expresa lo siguiente. Jehová dice, aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios, sé agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Es una confirmación del pacto que Dios está haciendo aquí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole, he aquí mi pacto establezco contigo y será padre para multitud de naciones, y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Te haré fecundo y te multiplicaré inmensamente. Te daré las naciones y de tus lomos saldrán reyes. Mi pacto estableceré entre tú y yo, y entre tu simiente después de ti, por tus generaciones, por pacto eterno. Y seré para ti Dios y para tu simiente después de ti. La tierra donde moras daré a ti y a tu descendencia después de ti. Toda la tierra de Canaán por heredad eterna, y yo seré tu Dios. Así que vemos que aquí ahora hay una rectificación del pacto. En el capítulo 12, del 1 al 3, Dios hizo un pacto con Abraham. Y aquí hay una rectificación. Cuando vamos al capítulo 20, se repite la escena con el caso de Abraham. Cuando vamos al capítulo 20, del 1 al 18, dice el relato, habiendo partido Abraham de allí, rumbo a la tierra de Sur, habitó entre Boraquín y Gadal, y habitó Abraham en Gadal. Y Abraham dijo acerca de su esposa, Sara, ella es mi hermana. Por segunda ocasión se está mirando el relato. Y Abimelech, rey de Gadal, envió a tomar a Sara. Pero Dios vino a Abimelech de noche en un sueño y le dijo, por causa de la mujer que has tomado, he aquí que eres hombre muerto, porque ella es esposa de ese hombre. Qué cosa más extraña, mi hermano. En el primer caso, quien es afectado, el faraón y su rey, y Dios no reprendió a Abraham. Y en este segundo caso, Dios viene y reprende a Abimelech, quien era inocente de lo que estaba pasando. Y Dios sabía que era inocente, porque en ninguno de los casos fueron perjudicados. Y dice el relato, pero el verso 3, pero Dios vino a Abimelech de noche en su sueño y le dijo,
por causa de la mujer que ha tomado, aquí eres hombre muerto, porque ella es esposa de ese hombre. Pero Abimelech no la había tocado. Entonces dijo Abimelech: oh Jehová, ¿dará muerte incluso a un pueblo inocente? He aquí él dijo: ella es mi hermana. Y ella también dijo: él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en la limpieza de mi mano hice esto. Entonces le dijo Dios en sueño: también yo sé que hiciste eso en la integridad de tu corazón. Ciertamente te he detenido para que no perezca, para que no pecara contra mí. Por eso no te dejé que la tocara. Así que devuelve la mujer al marido, por cuanto él es profeta, y él orará por ti, para que vivas. Pero si no la devuelve, sabe que morirá irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Así que entonces vemos que hizo Abimelech. Dice aquí: entonces Abimelech se levantó muy de mañana, convocó a todos sus siervos y relató toda esa cosa a oído de ellos. Y los hombres sintieron mucho miedo. Enseguida Abimelech, llamando a Abraham, le dijo: ¿qué te he hecho? ¿En qué he pecado contra ti, para que haya traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Ha hecho conmigo cosa que no se debe hacer. Además dijo Abimelech a Abraham: ¿qué ha visto para que haya hecho esto? Respuesta de Abraham ahora. Dice: contestó Abraham: porque pensé, tal vez no había temor de Dios en ese lugar, y me matarán por causa de mi esposa. Aunque ciertamente ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y la tomé por esposa. Así que Abraham se justifica, también le dice: ciertamente ella es mi hermana, o sea, no te mentí, pero no es que de mi padre, así que por lo tanto te dije la verdad, pero también es mi esposa. Le ocultó una parte de la verdad. Así que vemos que nuevamente Abraham vuelve y comete una mentirita blanca, porque a él se le hace una rectificación del pacto de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y de su simiente iba a salir la simiente santa, iba a ser reproducida. Así que Abraham nuevamente repite la historia, pero él no está pensando, no comete la mentirita blanca egoístamente para beneficiarse a sí mismo, sino pensando en Dios, porque él sabía que él era el escogido de Dios, y pensando en ayudar a Dios, él entendía que si él le quitaban la vida, la promesa de Dios no se cumpliría en él. O sea, como hombre al fin, él está realizando su parte conforme a la luz que él tenía en aquel entonces. Y dicho sea de paso, permítame decirle que aquí se presenta que después del caso, Abraham y Abimelech tratan de hacer un convenio, pero en este caso Abimelech, ya conociendo a Abraham y lo que había sucedido, hizo un convenio con él, pero bajo juramento. ¿Saben por qué? Le vamos a explicar por qué él hizo ese pacto bajo juramento. Pero en los capítulos 21, verso 22 hasta el 34, usted se va a encontrar allí que entonces se presenta el pacto de un convenio, que es un pacto entre Abraham y Abimelech, pero bajo juramento. Tome en cuenta ese detalle, por qué se hizo bajo juramento. Vamos a presentar un detalle más con respecto a otra mentirita blanca, de la cual quienes lo cometen no son reprendidos, no son castigados, y hasta cierto punto una bendición. Vamos a llegar al libro de Éxodo, capítulo 1. Usted conoce este relato. En el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 8 hasta el 22, usted se va a encontrar con un relato donde el faraón dice, ordena: vayan y todo
varón que nazca de los israelitas, dele muerte. Así que entonces toman a dos parteras, como la conocemos, que eran Fúa y la otra Sofra. Tengo versión pechita, por eso se expresa expresión Sofra. Y ella hace lo siguiente. Ella no cumplen el mandato del rey de matar a los varones. Ellas se hicieron, como dicen el viejo hombre por ahí, se hicieron la loca, la desentendida, la de la vista gorda, y dejaron que nacieran. Cuando el faraón se entera del asunto, le dice a estas mujeres: ¿por qué ustedes han permitido que esos niños nazcan y no le han quitado la vida? O por lo menos haberle dicho. Y ellas se inventaron y dijeron: es que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias y cuando vamos ya han dado a luz. Eso fue una mentirita blanca. Porque si cuando ellas se enteran que ya habían dado a luz, aunque hubiesen dado a luz, por enfriarse con el rey, por buscar la gracia o congraciarse con el rey, ellas pudieran haberlo delatado. Mas sin embargo no hicieron esa parte tampoco. Porque la Biblia dice que ellas temieron a Dios, y ese temor no es un temor de que comúnmente vemos de terror, sino que tenían un temor que honraban a Dios, y por lo tanto hablaron una mentirita blanca y fueron hasta bendecidas. Por eso vemos que en el verso 8 del capítulo 1 dice allí, dice el faraón, voy a leer el verso, dice allí: después surgió un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Cuando muere ese faraón, surge este nuevo rey, que fue el que no tenía temor de Dios y no respetaba al pueblo de Israel. Pero los hijos de Israel se habían multiplicado, pues fueron fecundos y se hicieron muy numerosos, llegando a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Después, así que notamos en estos versos, aquí vemos en el verso 15, dice: además el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Fúa y la otra Sofra, diciéndole: cuando asistan a las hebreas para que den a luz, fíjense en el hecho de su parto. Si es niño, denle muerte, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían, estoy leyendo el capítulo 1, verso 17 de Éxodo, pero las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado y dejaron con vida a los niños. Entonces el rey de Egipto, llamando a las parteras, le preguntó: ¿por qué han hecho eso y han dejado con vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque ellas mismas son parteras, y antes de que llegue una partera, ellas dan a luz. Dice el verso 20: entonces Dios favoreció a las parteras por cuanto hicieron esto. Oigan eso, hablaron una mentirita blanca, por tanto, dice que Dios favoreció a la partera. Y se fortaleció mucho. Y aconteció que por haber mostrado la partera temor de Dios, Él le concedió familia. Entonces el faraón dio órdenes a todo el pueblo y dijo: arrojen al río a todo niño que nazca, pero a toda niña déjenla que viva. Aunque la orden el rey la quiso seguir llevándose adelante, aquí notamos que estas mujeres tuvieron temor de Dios y no tuvieron otra opción que realizar una mentirita blanca. Permítame decirle, mis hermanos, en el pueblo de Israel había una ley que decía que si un esclavo salía huyendo y ese esclavo se introducía en su hogar, quien venía persiguiéndolo, si llegaba a su casa, usted no podía entregar ese esclavo. Así que si la persona, el perseguidor le preguntaba: ¿hay algún esclavo? Si usted lo entregaba, tenía problema con Dios. Así que por lo tanto, si cuando se presentaba esa ocasión, usted le decía: no,
aquí no hay nadie, usted sería bendecido por Dios porque usted cumplió el mandato de Dios de no entregarlo a pesar de que lo tenía ahí y habló esa mentirita blanca. Ese mensaje no tiene el propósito de motivar y a presentar la mentira, sino resaltar cuáles son las características de la mentirita blanca, ya que nosotros vivimos un mundo de pecado. Es un conflicto entre el bien y el mal, en la cual Satanás nos podría poner en cierto momento en una circunstancia en que usted se vería en tener que deshonrar a Dios por decir una verdad o tirar sus principios por el suelo, en la cual en ese caso sería más recomendable la mentirita blanca que deshonrar a Dios. Así que algunas de las características, vamos a mencionar algunas de las características de la mentirita blanca. Primeramente se llama mentirita blanca porque lo blanco es puro y lo puro lógicamente no tiene pecado. Segundo, la mentirita blanca no se comete con propósito egoísta, sino que es a beneficio o a favor de la verdad. Si usted toma esta característica que estamos presentando y se la aplica en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, que también una vez muerto Abraham, Jacob, Isaac también se presentó la historia cuando allí entonces se vio la necesidad también de presentar a su esposa como su hermana. Así que nosotros vemos en estos casos, cuando usted aplica estos eventos, se va a dar cuenta que esta característica se cumple en cada uno de ellos. En el caso de Abraham no lo hizo con propósito egoísta, como ya mencionamos, porque él lo hizo pensando en salvar su vida para que se cumplieran los propósitos de Dios. En el caso de Dios, cuando se puso de acuerdo con Samuel, para que cuando preguntaran a qué él hacía en Belén, él se puso de acuerdo, Dios y Samuel se pusieron de acuerdo, y eso Dios lo hizo no con un propósito egoísta para beneficiarse de él, sino para un beneficio del pueblo, porque ya Saúl había sido rechazado, estaba en posesión demoníaca, y el pueblo necesitaba un rey cuerdo, un rey que pudiera cumplir los designios de Dios y así salvaguardar al pueblo de Israel. Miren que Dios lo que hicieron Samuel y Dios fue para beneficio del pueblo. No era para un beneficio personal de Dios y de Samuel, sino del mismo pueblo. Así que continuamos con la característica. Mencionamos, no se comete con propósito egoísta, es a beneficio de los demás. Otra característica, no perjudica a nadie más que a los enemigos de la verdad. Me observe que el caso de Dios y Samuel, a quien perjudicaba esa mentirita blanca, ¿quién era? ¿Al pueblo santo? No, a Saúl, quien ya era enemigo de la verdad y había sido desechado. Solo que son enemigos abiertos a la verdad de Dios. Como en el caso cuando usted vio quien fue perjudicado, en el caso de Abraham, ¿quién fue? Era el faraón. Fue Abimelech, quienes no eran del pueblo, aunque en ese caso Dios le perdonó y no le permitió recibir toda la consecuencia. También no se comete bajo juramento. Por eso usted va a notar que cuando Abraham y Abimelech decidieron hacer un convenio, un acuerdo sobre un negocio que iban a hacer, él decidió hacerlo bajo juramento porque él sabía que ahí no podía haber engaño, porque así sí tendría que sufrir la consecuencia de Dios. No es un hábito tampoco, es de manera circunstancial, momento extremo. Por eso usted va a notar que en cada caso donde se presenta esta mentirita blanca hay un caso extremo, donde hay que decidirse a favor o en contra de la verdad. Y también no se planifica pensando en hacer el mal, como ya vemos que se da por hecho lo que hemos presentado. Así, mis hermanos, que permítame decirle, quiere el Señor que nosotros podamos entender. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, una vida sin pecar. Habrán circunstancias en la cual el enemigo te podrá poner en una circunstancia de manera tal que te vendrá en la manera como Abraham, como en el caso del mismo Dios y Samuel,
como en el caso de Isaac, entre otros, como en el caso también de estas mujeres, en el caso de su señor, el faraón, que se verán en la circunstancia de recurrir a esa mentirita blanca, pero no se harán con propósito egoísta para beneficio personal, sino a favor de la verdad, como ya mencionamos. Hemos presentado este mensaje con el propósito de que usted entienda de que el enemigo se puede presentar ante usted apelando a su conciencia, quizá en un momento ya cuando usted dice, bueno, ya no está mi Señor en el santuario celestial, yo he cometido mentirita blanca, ¿lo habrá perdonado mi Señor? Permíteme decirte que está en paz con Dios. Así que quiera Dios bendecirte grandemente, que Dios nos ayude a cada día más a depender de Él, siempre hablando la verdad, pero si te ven tales circunstancias, que sea para glorificar a Dios, como en el caso de Abraham, que lo hizo con el propósito de que él no se le quitara la vida y se cumpliera la promesa de Dios. Como en el caso de estas mujeres allá con el faraón, que fue con el propósito de que no se extirpara o se eliminara la simiente santa de Dios. O como en el caso de Samuel, que era para que el pueblo tuviera un mejor rey, el cual cumpliera los propósitos divinos. Que Dios pueda bendecirte grandemente y sobre todo que sea el Espíritu Santo que pueda guiarte y dirigirte grandemente. Que Dios te bendiga y que la paz del cielo pueda morar en tu corazón. Estamos tratando de presentar lo mejor posible con relación a cómo usted tener una relación con Dios, cómo tener paz interior y así entonces Dios sea glorificado en su vida. Dios te bendiga y nos veremos pronto en el reino de los cielos porque nuestra redención está cerca. Bye.